buenos días, queridos amigos de Pangea FM y de Elevando tu Capacidad. Hoy, una vez más, martes 8 de la mañana, aquí estamos para nuestros amigos desde Miami, en la producción general de la estación Randy Walls, en la dirección general Edgar Paredes y quien les habla, aquí su servidora Valeria Grunbaum. Hoy vamos a hablar de cuando fallamos. ¿Qué pasa con nosotros cuando fallamos? Y este es un tema muy interesante porque es un tema que está al día. ¿Por qué? Porque hace unos días estuve trabajando con uno de mis clientes de coaching y estuvimos conversando de algo que le ocurrió y que él vio esa situación como si hubiese sido una falla. Y cuando empezamos a analizar lo que había pasado, él se dio cuenta que había detrás de esa asunción de falla, había un aprendizaje muy grande. Y ese aprendizaje muy grande lo llevó a que esta semana él se le concretara un proyecto muy grande. Ahora, eso no hubiese pasado si él hubiese tomado la falla como falla, ¿ok? Él se levantó y se hizo más fuerte de esa falla. Entonces, si nos ponemos a pensar qué es la falla, ¿no? ¿Qué sentimiento tenemos cuando tenemos la asunción o cuando asumimos que fallamos? Es como cuando estamos rodando en una bicicleta, nos caemos y nos sentimos, bueno, primero es la pena que tenemos, ¿no? De que nos duele el alma, pero nos duele el alma a veces es por la vergüenza de habernos caído. Pero a veces nos duele el alma porque nosotros no habíamos pensado que esto podía pasar. Bueno, porque yo tengo experiencia, porque yo sé lo que estoy haciendo, porque he montado bicicleta tantas veces. ¿Cómo es posible que yo me caiga? ¿Ok? Y algo tan sencillo como esto, y me imagino que la única que se ha caído de la bicicleta soy yo, por supuesto, nadie más. Pero sí, tomamos a veces las fallas como que se acabó el mundo, ¿no? Como que wow. Y a veces le damos vueltas y vueltas y vueltas al tema y nos ponemos la cabeza grande y cuando se nos pone la cabeza grande es más difícil funcionar. Así que por eso me pareció que es importante, sobre todo teniendo este tema tan fresco por la situación que les comenté de este cliente que estoy ayudando con sesiones de coaching, y al ver su transformación, al entender, al transformar ese sentimiento de pérdida por una asunción de falla o una presunción de que asumió de que falló, al él ver transformar eso en aprendizaje, se convierte en una oportunidad que él no hubiese tenido antes, una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de éxito al final del día. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar primero de cuando perdemos. ¿Cuáles son esos factores en los cuales caemos, que asumimos que perdimos? ¿Ok? Y con algunos te vas a sentir identificado y con otros, pues no. Está bien. Porque cada uno es diferente y tenemos diferentes maneras de ver la vida y de asumir las cosas. Entonces vamos a empezar a hablar de las trampas que hay cuando fallamos, ¿ok? Y parte de este material que voy a estar compartiendo con ustedes, o de esta información que voy a estar compartiendo hoy con ustedes, viene del libro de John Maxwell que se llama A veces ganamos y a veces aprendemos, ¿ok? Así que en este libro una de las cosas que habla John Maxwell es de las trampas que existen, en las cuales caemos, y cuando caemos en estas trampas asumimos a veces que estamos fallando. La primera trampa es la trampa del error.
Y es, estoy temerosa o temeroso de cometer un error. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo en nuestras vidas por el miedo que tenemos a fallar? ¿Cuántas veces? Piénsalo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo en tu vida por el miedo a fallar? Y el tema es que a veces simplemente ese pensamiento, ¿no?, de que podemos fallar es lo que nos está aguantando para movernos hacia adelante, ¿no? La próxima trampa se llama la trampa de la fatiga o la trampa del cansancio. Y es, estoy cansada hoy o estoy cansado hoy. De verdad no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando sentimos que perdemos, cuando tenemos esa, asumimos, ¿ok?, que perdimos. A veces solo ese sentimiento emocional, que realmente es una emoción, no es más que eso, es una emoción, nos hace sentirnos cansados para accionar algo nuevo. Nos sentimos cansados para decir, quiero tomar un paso adelante, o lo quiero, pero no puedo porque estoy muy cansada, porque la parte emocional de una falla te puede reducir esas energías, pero te las reduce emocionalmente por el mismo miedo que estábamos hablando antes. La próxima es la trampa del compararte con otro. Es, esta otra persona es mejor que yo y eso nos hace sentir inferiores. Eso nos pone en una situación donde nosotros emocionalmente podemos sentirnos inferiores. Cuando nosotros pensamos o tenemos la percepción de que otra persona es mejor que nosotros, a veces caemos en ese tema de que yo no me lo merezco porque yo no estoy tan preparado como esa otra persona, o yo no debería ganármelo, o yo no debería tener el éxito. ¿Por qué? Porque esta otra persona es mejor que yo. Entonces nos ponemos en ese papel donde nos retraemos porque asumimos que no tenemos el derecho a ganar porque hay otra persona que es mejor que nosotros. Esa es una trampa que se llama la trampa del compararse. La otra trampa es la trampa de la inspiración. No me siento como para hacerlo ahora. Y eso es porque cuando sentimos que perdimos, hay un sentimiento, una emoción que nos lleva a sentirnos desmotivados, que nos quita esa energía que necesitamos para movernos hacia adelante. ¿Cuántas veces no te has sentido desmotivado después que haces algo y las cosas no salieron como tú pensabas? ¿Qué pasa contigo? Si tienes ese sentimiento de que, me desmotivé, ya no sé cómo voy a seguir adelante, ¿ok? Eso es una trampa también. Una trampa en la cual caemos y nos pone más lentos, nos mete en un proceso de inacción, nos paraliza. La próxima trampa es la trampa de la racionalización, que es empezamos a procesar esos pensamientos de que, bueno, qué tan importante realmente era ganar o qué tan importante era lograr lo que queríamos. Porque a veces, obviamente estoy hablando ahora de ganar y perder, pero a veces no es ganar contra otros, es a veces ganar un contrato o ganar un trabajo o ganar una presentación. Vamos a suponer que estás haciendo una presentación sobre un punto de vista que tú tienes y lo ganas. Y te dicen, sí, acepto ese punto de vista, tienes razón. ¿Ok? O te dicen, no, mira, no estoy de acuerdo con tu punto de vista. Puede ir tan sencillo como a eso, como el presentar un punto de vista y perder esa aprobación o ese, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Ok? Entonces empezamos a racionalizar y pensar, bueno, mira, de repente no era tan importante, ¿verdad?
quizás presentar este punto de vista no era tan importante, o quizás ganarme ese trabajo no era tan importante, o quizás lograr esta meta que yo tenía no era tan importante. Entonces caes en esa trampa y te desmotivas porque te quita la inercia, el momentum que tenías para llegar a donde querías llegar. ¿Ok? La otra trampa es la trampa de la perfección. Y esta es una trampa muy, muy común. Tenemos, empezando por mí, esa es una trampa en la cual yo caigo mucho, ¿no? De que tiene que haber una manera de hacer las cosas perfectas. Y hasta no conseguir cómo hacerlo perfecto, no voy a empezar. ¿Ok? Y hay gente que se la pasa toda su vida preparándose para estar listos. Pero entonces, ¿cuándo estás listo? Si siempre que te estás preparando para estar listo, siempre estás ahí, estás cerca. Pero caes en la trampa de asumir o de pensar de que si no estás listo 100% y lo haces, vas a fallar. Entonces, el primer fallo es el no moverte a la acción. ¿Ok? Entonces, esa es una trampa muy, muy, muy común en la cual caemos muy frecuentemente. ¿Ok? La otra trampa es la trampa de la expectativa. Y es, oye, pensé que iba a ser más fácil. Pensé que iba a ser más fácil. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos eso? Oye, pensé que iba a ser más fácil. Y mira todo esto lo que está pasando ahora. Quizás no lo era. Quizás mejor me quedo tranquilo. Mejor no me meto en eso. ¿Verdad? Muchas veces caemos en esa trampa y eso nos lleva a retraernos, nos lleva a echar para atrás esos pasos que hemos logrado hacia adelante. Pero es una trampa. Todo esto que estamos hablando ahorita son trampas en las cuales caemos. Somos humanos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, probablemente muchas, hemos caído en este tipo de trampas. Ahora, hay algunas que son recurrentes. Hay algunas que vienen y se van, o entramos en conciencia y las corregimos, o escuchamos a nuestra mente diciéndonos eso y seguimos adelante y seguimos abriendo camino. A veces nos dejamos vencer por estas trampas y eso es la puerta que abre realmente para fallar. Porque a veces la falla no viene en el momento que pasó algo negativo, en el momento que algo salió como no esperábamos o como no queríamos. ¿Ok? Si aprendimos de eso, entonces no es fallar. Pero si agarramos y utilizamos eso para retraernos, desmotivarnos y quedarnos en inacción, o sea, paramos la acción, en ese momento nos damos cuenta que ahí sí fallamos, porque no hay falla cuando te estás moviendo para adelante. La falla viene cuando te paralizas o te retraes, te mueves para atrás. ¿Ok? La otra sería la trampa de la opinión pública. Y es, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué van a decir los otros? ¿Ok? Es esa vergüenza que podemos sentir, es esa pena que podemos sentir. Y eso es muy normal, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo hablo en conferencias. ¡Wow! Para mí si yo caigo en esa trampa, no puedo montarme en un escenario a hablar. ¿Por qué? Porque siempre hay una posibilidad de fallar. Sí, siempre hay una posibilidad de ser criticado. Siempre, siempre. Cada vez que hago el programa de radio hay una probabilidad de ser criticado. Cada vez que estoy enfrente de un grupo haciendo un entrenamiento, hay una alta probabilidad de ser criticado. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque hay diferentes perspectivas, hay diferentes pensamientos, hay diferentes maneras de ver las cosas. Quizás hay algo que yo digo que tú no te sientes alineado con eso o no estás de acuerdo porque tú tienes algún tipo de conocimiento diferente al mío y probablemente piensas diferente a lo que pienso yo y eso está perfecto. Ahora, si yo caigo en la trampa de ese qué pensarán los otros de mí o cómo me juzgarán si me equivoco o cómo me juzgarán si digo algo que no está correcto,
A mí me ha pasado. Una vez tuve una invitada y me equivoqué diciendo su apellido y yo, qué vergüenza. Y me pasé el resto del programa diciendo, qué vergüenza, dije mal el apellido de la invitada, ¿no? Y varias veces lo repetí durante el programa para asegurarme que la gente supiera de que estaba bien dicho, que yo lo dije bien, porque bueno, lo corregí, ¿no? Y que la invitada no se sintiera mal de que la primera vez lo dije mal, que ella viera que yo sí sabía cuál era su apellido y que me equivoqué la primera vez. Si yo caigo en esa trampa del qué dirán, pues me quedo paralizada. La otra es la trampa de la imagen personal. Y es, si yo fallo en esto, significa que yo fallé, que soy que soy una persona que ha fallado. Y esto nos afecta mucho en cómo nos vemos nosotros mismos o cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y eso afecta tu autoestima o nuestra autoestima. Entonces, cada vez que nosotros caemos en la trampa de la autoestima o de la imagen personal, si fallo en esto, me voy a ver como un fracasado, me voy a ver como una persona que falla. Si caemos en esa trampa, es una trampa muy peligrosa porque afecta nuestra autoestima y afecta la manera como nos vemos a nosotros mismos en todo lo que hacemos. O sea, que no solamente nos va a afectar en eso específico, suponiendo que fuera algo del trabajo, ¿no? Nos afectaría en todo. Nos afectaría en la manera como nos vemos a nosotros mismos, en la manera como nosotros nos mostramos hacia el mundo, pero también nos afecta en la manera como nosotros decidimos enfrentar la vida. Y eso es una trampa en la cual no deberíamos caer. En ninguna de estas. En todas las que hablamos, siempre todos los humanos, todos, caemos por lo menos en una o dos trampas de esta lista que yo les di. Entonces, ¿cuál es la trampa en que tú generalmente caes, que utilizas como excusa a veces para no accionar algo que tienes que hacer? Que usas para no llevar a la acción un sueño que tienes, que usas para no hacer lo que tienes que hacer para lograr lo que tú quieres. Piensa en eso en unos minutitos mientras vamos a ir a un corte musical breve, ¿ok? Porque quiero que piensen, si estaban tomando nota, excelente, si están manejando para la oficina, excelente. Pero piensen, ¿cuál es la trampa en la que tú caes cada vez que quieres hacer algo y te paras por miedo a fallar? ¿Cuál es esa excusa o ese obstáculo que tú mismo te estás poniendo para no hacer lo que tú tienes que hacer para tener todo lo que tú quieres? Así que bueno, vamos a ir con una canción para alegrarles un poco la mañana. Y ya volvemos, no se vayan, así que si están en YouTube, por favor, no se vayan, porque YouTube pone la música, ahora van a escuchar silencio por los próximos 3 minutos mientras la canción está sonando, así que por favor no se vayan. Y aquí nos encontramos de regreso, queridos amigos, por Pangea FM y su servidora Valeria Grunbaum en Elevando tu Capacidad. Recuerden que pueden conectarse con nosotros tanto por YouTube Live o por Instagram por @elevando-tu-capacidad. Si quieren hacer preguntas o comentarios, estamos en este momento conectados por @elevando-tu-capacidad en Instagram, así que pueden hacerlo por ahí. Bueno, estábamos hablando del tema de las fallas, de cómo tomamos nosotros las fallas y cuáles son esas trampas en las cuales caemos y que nos afectan, se convierten en obstáculos para nosotros poder movernos adelante en nuestras acciones, en lo que queremos hacer en nuestra vida, lo que queremos lograr. Ahora, una vez que algo ocurre, ¿ok? Una vez que algo ocurre que no sale como esperamos, empezamos a hacernos esas preguntas en la cabeza y nos ponemos la cabeza grande, ¿no? Haciéndonos
1500 preguntas y dándonos como que unos golpecitos, como quien dice, en la espalda, pero no positivos, sino negativos, diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice mal? O sea, ¿por qué esto salió mal? ¿O cuándo, en qué momento esto que iba tan bien se tornó en algo negativo o se tornó en esto que salió totalmente contrario a lo que yo esperaba? Una de las preguntas más poderosas y que te puede meter en problemas es el por qué. Porque si estamos preguntándonos por qué salió mal, la mayoría de las veces no tenemos una respuesta correcta para eso, ¿verdad? Porque pueden haber 1000 razones, sobre todo si son cosas que no dependen de nosotros, ¿ok? Entonces a veces le damos mucha vuelta al por qué o qué fue lo que hice mal o en qué momento esto se pasó de hacer algo positivo a algo que salió por todo, o sea, por algo negativo, algo que no tenía nada que ver con lo que nosotros queríamos. Y la calidad de tus preguntas va a reflejar la calidad de tus respuestas. Entonces, yo soy una persona que sí piensa que hay que hacernos preguntas. Yo sí pienso que en las preguntas está la clave del aprendizaje. Pero tenemos que ser intencionales cómo nos hacemos esas preguntas. Entonces, si nos vamos a preguntar qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó mal o qué fue lo que salió mal, voy a preguntármelo en un estado objetivo, en un estado donde yo puedo tener un papel y un lápiz y hacer de repente una lista de reflexiones, ¿ok? Voy a tomar una pausa de mi día o de una actividad que estoy haciendo para sentarme y tomar nota y reflexionar sobre qué fue lo que pasó. Entonces, si yo estoy si yo estoy en la calle, estoy trabajando y estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza y me pongo la cabeza grande con preguntas y en vez de tener respuestas de una manera intencional, lo que hago es volverme loca con esas preguntas, no es positivo esa manera de enfrentar tu falla o lo que ocurrió, que sientes tú, percibiste que fallaste. La manera más apropiada o más intencional para hacerlo sería sentarte con papel y lápiz, hacerte la pregunta de manera objetiva y decir, bueno, ok, a ver, ¿qué fue lo que pasó que salió mal? ¿Qué fue lo que pasó? Y ser bien objetivo. Y si fue un error que tú cometiste, bueno, aceptarlo y escribirlo. Porque de esa manera es que tú aprendes. Te vas a preguntar, bueno, ¿en qué momento esto se convirtió en algo que iba bien y tomó un camino hacia algo negativo o hacia algo contrario a lo que yo quería? ¿En qué momento eso ocurrió? Y lo escribo. Me voy a preguntar, ¿qué fue lo que yo hice mal? Porque de repente, o sea, ojo, nosotros todos somos protagonistas, tenemos que ser protagonistas en cada una de las cosas que hacemos. Y a veces no es que nosotros hicimos algo mal, pero evidentemente al nosotros tomar protagonismo, hubo algo que nosotros hicimos, porque somos protagonistas de nuestro propio futuro, hay algo que nosotros hicimos que nos llevó a donde estamos. Bueno, ¿qué tal si lo escribimos de manera objetiva? No para castigarnos, no para autocastigarnos o atacar a nuestra imagen personal. Al revés, es para aprender de qué fue lo que hicimos, para que la próxima vez, primero para crecer de esos errores, número uno, y segundo, para que en la próxima oportunidad que tengamos algo similar o tengamos alguna meta similar, podamos utilizar esa información que recogimos de esta actividad que pasó, de esta situación que ocurrió, para no repetir nuestros errores. Entonces, la pregunta más importante que yo me haría es, ¿qué puedo aprender yo de esta experiencia? ¿Qué puedo aprender yo de esta experiencia? Y les voy a decir algo. Yo en todos los años que tengo trabajando en empresas y con empresas, a mí me han pasado muchas cosas, muchas. Y les puedo dar miles de ejemplos
donde yo tuve percepción incluso de que yo había fallado, de que yo había hecho algo mal. Y cuando me senté a hacer este análisis, resulta que no había fallado. No había fallado porque a pesar de las circunstancias yo salí adelante. No había fallado porque a pesar de que las cosas no salieron como yo quería, las cosas salieron bien cercano a lo que yo quería. A pesar de a veces que las cosas no salgan perfecto, las cosas salieron muy bien. Entonces, a veces nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos y no aceptamos nuestras victorias, al menos que salga perfecto. Y dime tú, en realidad, ¿cuándo las cosas salen perfecto? Sobre todo cuando involucran a otras personas o involucran cosas del entorno. ¿Cuándo las cosas salen perfectas como nos las imaginamos? La realidad es que casi nunca. Entonces, si nosotros tomamos el hecho de no haber salido perfecto como una falla, estamos siendo muy duros con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos estas preguntas que acabo de mencionar y nos preguntamos, ¿qué puedo aprender yo de esta experiencia? Ahí es donde viene el aprendizaje. Ahí viene la diferencia de cuando fallamos o aprendemos. Porque la realidad es que si algo no sale como tú quieres, pero aprendes de ella para crecer y para hacerlo mejor, entonces no fallaste. Simplemente conseguiste una manera que no va a funcionar. Simplemente descubriste una estrategia que no sirve para lo que tú quieres lograr. Entonces, para mí, eso es conocimiento súper válido. Eso es un conocimiento que te va a dar muchísimo aprendizaje para hacerlo mejor, para crecer. Entonces, ¿qué tal si en vez de tomar esas cosas que nos salen como queremos, como fallas, las tomamos por lo que son y es por aprendizaje para hacerlo mejor? Imagínense lo que cambiaría, qué tanto cambiaría tu vida si empezáramos a tomar las cosas que ves tú como que no salieron perfecto y las ves como fallas, las tomas como que, wow, qué aprendizaje. Esto es lo que aprendí, ya sé cómo hacerlo mejor. Entonces, eso me lleva a la próxima pregunta, es ¿cómo puedo aplicar lo que aprendí en esta situación para el futuro? ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí para el futuro? Y ahí viene la gran diferencia entre lo que es fallar y aprender. Porque si estamos aprendiendo, no estamos fallando. Estamos acercándonos a lo que queremos hacer. Estamos creciendo. Y cuando hay crecimiento, amigos, no hay falla. Cuando estamos creciendo, no hay falla. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Ok? Y si estás en Instagram y quieres comentar, yo estoy viendo todos tus comentarios, tus notas, y en el break comercial, por supuesto, voy a conversar con ustedes un ratito, pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Ok? Hay gente que explota, que reacciona con rabia, con resentimiento. Mi pregunta para ti es, ¿cómo reaccionas tú cuando las cosas no salen como tú quieres? Hay gente que trata de cubrir sus errores, que trata de esconderlos, que nadie se dé cuenta que algo pasó. ¿Ok? Trata de omitirlos como que, mira, no pasó nada. Hay gente que se distancia de esas personas que pudieran descubrir o han descubierto sus errores. Entonces mi pregunta para ti, ¿qué es lo que haces tú? Hay gente que simplemente ya deja de hacerlo, pues dice, ¿sabes qué? Ya está, lo suelto. Ya no me interesa, ya no lo hago. ¿Qué haces tú? ¿Explotas con resentimiento y rabia? ¿Lo tratas de cubrir para que los otros no se den cuenta?
de tus errores, te distancias del grupo de personas, si es en tu trabajo, de esa situación, te distancias para que no se den cuenta de los errores que tú cometiste o del error que tú cometiste, o simplemente lo sueltas y dices, ¿sabes qué? Esto es lo que es y ya no le doy la importancia que tenía para mí inicialmente. ¿Cuál es tu reacción natural? Porque realmente nosotros no planificamos estas reacciones, ¿no? O sea, son reacciones que vienen con nosotros, somos humanos. Y generalmente tenemos una manera de reaccionar y a veces trabajamos en eso, ¿ok? Yo conozco gente que generalmente cuando falla o comete un error, explotan rabia. Y esas personas han trabajado ese proceso y lo han trabajado para canalizar esa rabia y convertirlo en algo positivo. Sin embargo, cuando algo ocurre, su primera reacción es esa. Y por 30 segundos de repente sienten esa rabia, pero se acuerdan conscientemente que tienen que canalizarlo en algo positivo. Entonces, está ok sentir cualquiera de estas cosas, porque somos humanos. Ahora, el truco o la maestría que viene detrás de esto es tener la capacidad de convertir cualquiera de estas reacciones en algo positivo para ti. Entonces, ¿cómo transformas tú tu reacción ante el error o ante el fracaso o ante la falla? ¿En qué la conviertes? ¿Cómo reaccionas tú y en qué la conviertes? Y mi invitación es para que te conviertas en el alquimista. ¿Ok? El otro día alguien me preguntó, ¿qué haces tú? Y yo le dije, yo soy el alquimista. Y eso me salió del corazón porque yo acababa de salir de trabajar con un cliente y donde tuvimos que transformar miedo a determinación. O sea, a ver, esa persona estaba con una situación donde sentía muchísimo miedo y la ayudé a procesar ese miedo para que ese miedo se convirtiera en determinación. Entonces, cuando a mí la gente me pregunta en qué negocio estás, estoy en el negocio de la transformación. Estoy en el negocio de la transformación. ¿Por qué? Porque hay un arte detrás de ayudar a alguien a convertir una reacción a algo positivo para que sea en el bien de la persona, para que al final te dé buenos resultados. ¿Ok? Entonces piensa, ¿cuál de esas reacciones, de esas 4 que hablamos, es la reacción que generalmente tú sientes cuando algo no sale como tú quieres? Y empieza conscientemente a transformar esa reacción a algo, primero a detectarla cuando te está pasando, número 1, que a veces es difícil porque estás en el momento y estás en la situación y a veces no vas a ver más allá de lo que está pasando. Entonces yo te reto a que por los próximos días, conscientemente, y empieza hoy, en las próximas horas, cuando pasa algo que a ti no te gusta o que tú no estás de acuerdo, ¿cuál es esa reacción natural que tú tienes ante esa situación? Y conscientemente no dejes que esa situación ocupe tu mente y tus emociones por más de 30 a 60 segundos. Ponte la meta de 1 minuto. ¿Ok? Date permiso para sentir lo que sientes por 1 minuto y después de ese minuto, ponte la meta de transformar eso que estás sintiendo, que no te va a ayudar, porque no es un recurso positivo. ¿Cómo lo puedes traducir ese recurso o esa emoción negativa que estás sintiendo en algo positivo? Porque ahí es donde tú te vas a poder sentar a pensar qué fue lo que pasó y hacerte las preguntas que yo te hice anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo hice? Cuando esto, ¿saben? Cuando algo va súper bien, súper bien, súper bien y de repente, ¡pum!, algo pasa y sale totalmente por el lado contrario. Ok, ¿qué fue? ¿Qué ocurrió en ese momento que se fue por el lado contrario?
¿Y cómo puedo yo ayudar? Primero, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Y cómo puedo yo utilizar eso para mi aprendizaje, para que no me vuelva a pasar o salir mejor la próxima vez? ¿Ok? Entonces, una vez que entramos en conciencia, empezamos a trabajar con esa información, van a ver que empieza a haber transformación. Transformación en la manera como ustedes reaccionan, transformación en la manera como ustedes accionan, transformación en la manera como se comunican y transformación en los resultados. Van a ser mucho más efectivos en los resultados que tienen. ¿Qué pasa? Pagamos un precio muy alto cuando no tomamos responsabilidad, ¿ok? Muy, muy alto pagamos ese precio cuando no tomamos responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando no nos tomamos responsabilidad nos metemos en ese papel de víctima, en ese papel de que, uy, pobre de mí, eso me pasa a mí, en vez de empezar a pensar de que nosotros creamos esa solución, ¿verdad? No, empezamos a pensar, oye, esto me está pasando a mí, pobre de mí, ¿no? Entonces, esa víctima, esa mentalidad de víctima, realmente no te ayuda, no nos ayuda, porque nos pone en ese hueco negro de donde no podemos salir. Es muy difícil salir, no es que no podamos, pero es muy difícil salir una vez que entras en ese juego de víctima. Entonces, tenemos que, el primer acto para tomar responsabilidad es entender que no somos víctimas, ¿ok? Y tomar un papel protagonista. El precio también que pagamos cuando no tomamos responsabilidad es que tenemos una perspectiva de la vida que no es realista, ¿ok? A veces pensamos que todo tiene que salir como nosotros queremos, que es nuestra manera de pensar o no hay manera, y somos bastante enfáticos en eso, y eso al final nos hace sufrir es a nosotros. Y eso pasa cuando no tomamos responsabilidad de nuestra parte en el juego de la vida o en nuestra parte en esa interacción de vida en la cual está ocurriendo esta situación, ¿no? Lo otro es cuando no tomamos responsabilidad, muchas veces es porque estamos entregándole a otros nuestra capacidad de escoger nuestras elecciones de vida. Muchas veces, y hay un dicho que dice que si nosotros no tenemos un plan nuestro de vida, vamos a terminar siguiendo el plan de otra persona. Entonces, cuando nosotros no tomamos responsabilidad, básicamente es no tomamos el control de nuestras elecciones y dejamos que otras personas escojan por nosotros. Y eso es un juego muy, muy, muy peligroso, porque cuando caemos en eso, podemos perder nuestro posible, o sea, esa posible meta futura que tenemos de ser grandiosos, de tener todo lo que querramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Primero, cuando tomamos responsabilidad, hablamos ya de las cosas que pasan cuando no tomamos responsabilidad. Entonces, cuando tomamos responsabilidad, cuando nos decidimos convertir en protagonistas de nuestra vida y de nuestras situaciones, primero tomamos todo como un aprendizaje, ¿ok? Cualquier cosa que pase donde no salieron las cosas como nosotros queríamos, donde pensamos y tenemos la percepción de que fallamos, en vez de sentirnos víctimas, cuando tomamos responsabilidad, básicamente estamos aprendiendo de esa situación, y con el aprendizaje y tomando ese papel protagonista con el aprendizaje, podemos crecer y podemos ser mejores. El próximo punto sería que vamos a ver, antes decíamos que perdemos perspectivas de cómo son las cosas de verdad y vamos a sufrir mucho en la vida si no tomamos responsabilidad. Por lo contrario, si tomamos responsabilidad, vamos a ver cosas con una perspectiva más real.
Y una perspectiva con la cual yo tomo mis cosas es, yo estoy en el negocio de gente, porque yo trabajo con gente todos los días, todo el tiempo. Entonces, cuando yo tomo la responsabilidad y yo digo, cada persona tiene una perspectiva diferente, cada persona tiene una manera de ver las cosas diferentes. Cada persona tiene opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque crecimos de manera diferente, aprendimos cosas diferentes, tenemos creencias diferentes. Entonces, cuando entendemos que hay diferentes perspectivas, empezamos a aceptar que nuestra manera puede ser que no sea la manera correcta, o puede ser que sea la manera correcta para nosotros, pero no la manera correcta para otros. Entonces, si nosotros vamos a presentar, estamos en nuestro trabajo y vamos a presentar una idea, si nosotros partimos del punto de que cada persona va a tener diferentes opiniones en base a sus experiencias de vida o sus experiencias en diferentes trabajos, diferentes posiciones, y nosotros tomamos eso para nutrirnos de la experiencia de ellos, vamos a tener un mejor resultado que si vamos y enfrentamos el tema y empezamos a crear una fricción, porque vamos a confrontar, porque vamos a decir, no, mi manera es la manera. Y generalmente mi manera no es la manera, es una manera. Es una manera. Entonces, eso es muy importante dentro de nuestro proceso de entrar en un papel responsable de ser protagonistas. Lo otro es que cuando somos protagonistas, nosotros al empezar a aprender de nuestros errores, vamos a parar de cometer los mismos errores. Dicen que el hombre es el único que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Es verdad, 2 veces, 3 veces y 5 veces también. Y eso generalmente cuando no aprendemos de nuestros errores. Entonces sí, en el momento que tomamos nuestro papel protagónico y empezamos a documentar de manera de repente escrita, para mí escrito funciona súper bien, de repente para ti funciona de una manera diferente, pero en el momento que empiezas a entrar en conciencia de esos detalles, ya lo más probable que la próxima vez que ocurra una situación similar no vas a cometer el mismo error porque aprendiste. Lo otro es que cuando tomamos el papel protagonista crecemos mucho más fuerte. Nosotros, yo monto bicicleta y generalmente salgo con un pelotón de bicicletas y a veces cuando nos toca el viento de frente es difícil, ¿no? Entonces parte del grupo se pone adelante para cortar el viento para el resto del grupo atrás. Entonces generalmente el que va adelante le cuesta mucho más porque él tira el viento de frente, no tiene nada que corte el viento. Y si una persona va, por decir, a 20 millas por hora, a 20, 24 millas por hora en la bicicleta, cuando tienes el viento de frente, el viento te puede bajar a 15 o a 16 millas por hora fácil. Y trabajas mucho más de la cuenta. Entonces tenemos un dicho que es que cuando tenemos el viento de frente, que es que lo que no te mata te hace fuerte, ¿verdad? Entonces sería muy interesante ver cómo eso se refleja en tu vida. ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo algo que se te hace más difícil, te pone más lento, te está tirando pruebas, ¿no? Y tú estás enfrentándote a eso. Y te lo tomas así. Bueno, las cosas son fuertes, pero me hacen crecer. Lo otro es que cuando nosotros tomamos responsabilidad de lo que estamos haciendo, tenemos una experiencia de vida mucho mejor, porque dentro de esa responsabilidad viene felicidad. ¿En qué sentido? Cuando nosotros aceptamos qué es lo que está pasando, cuando nosotros estamos en ese proceso de entender que si hubo una falla y qué hicimos nosotros para contribuir para que esa falla ocurriera, y nos damos cuenta de qué tenemos que cambiar o hacer diferente para que la próxima vez no pase. En ese proceso de crecimiento
viene mucho aprendizaje. Y ese aprendizaje, al tú implementarlo en tu vida, creces un montón. Creces un montón. Creces en la manera de enfrentar tus cosas, creces en la manera de comunicarte con las personas y creces en la manera de resolver. Y resuelves de una manera mucho más rápido, porque entonces antes lo que te costaba de repente un proceso, por poner un ejemplo en tiempo para visualizarlo, lo que te iba a costar un proceso de una semana, de repente te cuesta un proceso de 1 hora o 2 horas, porque ya tú sabes, ya tú recorriste ese camino y ya sabes por dónde ir y por dónde no ir para que las cosas, y eso quiero recordarles algo, todos lo aprendimos eso desde muy chiquitos, ¿ok? Porque nosotros íbamos a nuestra mamá o a nuestro papá a preguntarles si podíamos salir con los amiguitos o si podíamos hacer algo, ¿verdad? Y desde muy chiquitos aprendimos que habían cosas que le podíamos preguntar a la mamá y habían cosas que le teníamos que preguntar al papá. ¿Por qué? Porque yo sabía, por ejemplo, que habían cosas que mi mamá me iba a decir que no. Y ya las cosas que yo sabía que mi mamá me iba a decir que no, yo iba y le preguntaba a mi papá. Y las cosas que yo sabía que mi papá me iba a decir que no, iba y le preguntaba a mi mamá, porque tenía mejor chance de que me dijeran que sí. Entonces ya eso lo aprendimos desde chiquitos, pero en el proceso de crecer se nos olvida. Entonces, si aplicamos lo que aprendimos, esas estrategias que aprendimos desde chiquitos, desde que empezamos a recibir no por respuesta y empezamos a aplicar esos aprendizajes hoy que somos adultos en nuestro trabajo, en nuestra vida, y empezamos a aplicar esos aprendizajes como los aplicamos cuando éramos chiquitos, empezamos a darnos cuenta de que vamos a crear estrategias para todo lo que hacemos. Y hay que crear una estrategia para cuando las cosas no salen como queremos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué preguntas de calidad nos hacemos para poder buscar soluciones de calidad? Entonces, siempre recordemos, siempre, de que somos humanos. Todos somos humanos. Por lo tanto, fallar y errar es parte de nuestra vida. ¿Ok? Ahora, ¿aceptamos el fallo y aprendemos? ¿O aceptamos y nos dejamos caer y nos retiramos y renunciamos? Esa es la gran diferencia entre los ganadores y los que no ganan. Los que ganan generalmente fallan y aprenden y siguen para adelante, mejores que como empezaron. Los que no ganan generalmente fallan y renuncian a la idea, renuncian a tu sueño, renuncian a eso que querías lograr. Porque lo viste como falla, no lo viste como un aprendizaje. ¿Y qué tan importante es? ¿Qué tan importante es? Si de verdad quieres tu sueño, si de verdad quieres lograr lo que tú quieres, aprender de tus errores para convertirte en una persona más fuerte y seguir adelante. Porque llega un momento en la vida que te tienes que a veces hasta reír de ti mismo y decir, ¿sabes qué? Yo sabía que esto iba a pasar y lo volví a hacer. Yo sabía que esto iba probablemente a ocurrir. Y lo hice. Mi presentimiento me dijo que ir por este camino, pero seguí este otro porque pensé que era más rápido y no salieron las cosas como yo esperaba. ¿Cuántas veces te ríes tú de ti mismo? Y te lo tomas de una manera un poco más ligera. Tomas el aprendizaje, dejas el sufrimiento y nos movemos para adelante. Otra cosa que es importante es tomar la perspectiva correcta de la vida. ¿En qué sentido? La perspectiva correcta es que todos tenemos una perspectiva diferente, de que hay diferentes opiniones, de que hay miles maneras de hacer las cosas. Y qué tan importante es no dejarnos caer en lo que es nuestra vista, de nuestra manera de ser, de
de quiénes somos nosotros, de nuestro valor personal. No dejarnos caer cuando fallamos. No dejar caer la manera como tú te ves a ti mismo, porque fallar es parte de la vida. Recuerden, somos humanos. Entonces, lo primero es, no sientas lástima por ti mismo, porque no hay lástima que sentir. Es como cuando te caíste de la bicicleta. Bueno, de repente, como lo dije al principio del programa, a veces nos da más pena porque los que nos están viendo, entonces es como que nos duele el ego, más que las rodillas o los codos que nos golpeamos. A veces caernos de la bicicleta nos duele más el ego, ¿ok? Y volviendo al caso de la bicicleta, hace varios años, cuando yo empecé, unos 7, 10 años, cuando empecé a montar con el pelotón que andaba de bicicletas, me compré los zapatos que se enganchan son zapatos especiales que se enganchan a los pedales. Y esos pedales y los zapatos están enganchados. Entonces, cuando tú paras, tienes que desengancharlo o te vas a caer. La primera vez que salí con mis zapatos nuevos, yo toda orgullosa de mis zapatos nuevos, salgo, llega al semáforo y se me olvida que no tengo mis zapatos normales, sino que tengo los zapatos con el clic que tengo que desenganchar. Se me olvida y por supuesto voy al piso. Me di tremendo golpe. Todos mis amigos, ¿estás bien? Sí, bueno, me sacudí y me volví a montar. A los 5 minutos nos paramos en otro semáforo y me volví a caer por la misma razón. Y yo digo, ok, ya va, esto es tonto. Y de verdad me dolió el ego más que las rodillas y los codos que me eché a perder por caerme en la calle. Pero ¿qué aprendí? Ya aprendí que tengo que estar preparada, que cuando veo que viene un semáforo, tengo que estar preparada para desenganchar mi pie del pedal para no caerme. Entonces, a veces nos duele el ego más, pero si nosotros agarramos y no dejamos que eso afecte nuestra autoestima, no dejamos que eso nos hagamos sentir, ay, pobre de mí, ¿ok? Es muy importante. Y considerar ese fallo como parte del proceso. Volviendo al ejemplo de la bicicleta, eso todos mis amigos me decían al final, tranquila, que a mí también me pasó. Entonces, como que, bueno, la primera vez que usas el pedal y lo enganchas con el clic, bueno, es muy probable que te caigas. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte del proceso de aprendizaje de que tienes que ser suficientemente rápido, es parte de tu aprendizaje de entender cuál es el momento correcto de desengancharte del pedal. Es lo mismo en todo lo que hacemos. Estoy dando ese ejemplo porque es un ejemplo muy sencillo. Y lo más importante de todo es que, queridos amigos, es nunca se dejen vencer por algo que ustedes piensan que no salió como querían. Porque las vueltas que da la vida. A veces, cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan o como nosotros esperábamos, a veces es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y eso no lo vas a ver en el momento. En el momento vas a reaccionar, en el momento te vas a hacer todas esas preguntas. Pero después, con el tiempo, te vas a dar cuenta que no solo el aprendizaje que tuviste, sino los resultados a raíz de eso, porque cosas buenas pasan de las malas experiencias, siempre. Y yo soy un testimonio de eso, de toda mala experiencia que yo he tenido en mi vida, algo bueno pasó. Siempre y cuando yo asumí el papel de protagonista y aprendí de la experiencia. Si yo pasó algo negativo y yo me retiré y yo me escondí o yo dije ya no más, pues bueno, yo dejé de ser protagonista, me convertí en víctima. Pero el momento que yo decidí convertirme en protagonista, siempre algo bueno salió de esa mala experiencia. Así que, queridos amigos, ya estamos llegando al final del programa. Nos queda un par de minutos nada más. Y quería, si están en Instagram, no se vayan, que lo que terminemos el show por la radio, me voy a quedar respondiendo sus preguntas. Pero lo que quería era decirles que tomen las fallas o las cosas cuando salen no como queremos, lo tomen no como algo negativo, sino como parte de tu proceso de vida, como parte de tu proceso de aprendizaje.
y crezcan con ellas, hagan un análisis de, ok, ¿qué fue lo que pasó? Okay, recuérdense, tienes 1 minuto para reaccionar, 1 minuto donde te puedes sentir triste, con rabia, con lo que sea que sientes, ¿ok? Cualquiera que sea tu reacción. Date 1 minuto para sentir tu reacción y después te sientas a procesar, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué papel tuve yo protagónico dentro de esta situación que ocurrió? ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer diferente? ¿Qué aprendí? ¿Qué tendría que hacer yo diferente en la próxima? Y después, entender que no hay falla cuando estamos creciendo. Así que, queridos amigos, bueno, llegamos al final del día de hoy de nuestro programa. De verdad que, bueno, ha sido un placer. Trabajamos para ustedes Randy Walls en la dirección general de la estación, Edgar Paredes en la producción general y quien les habla, su querida amiga y servidora, Valeria Grunbaum. Y bueno, hasta la próxima semana, martes 8 de la mañana, hora de Miami. Y los voy a dejar con un programa, con una canción que, bueno, me encanta y se las voy a dedicar a todos mis amigos de Venezuela que nos están escuchando en este momento. Así que espero que, bueno, se queden hasta el final para escucharla. Va de mi corazón al corazón de ustedes. Mucha fuerza, amigos. Y bueno, entonces nos vemos martes que viene, 8 de la mañana, ya sea por Pangea, por la aplicación de Pangea, o por YouTube en vivo, o por Instagram para hacer sus preguntas y comentarios. Así que hasta entonces, queridos amigos, muchísimos éxitos.